Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy en el Wrestling Live vamos a hablar de una de las carreras más extrañas, por qué no decirlo, del wrestling, Buff Bagwell. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita para que os notifiquen de los nuevos vídeos y seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Como ya sabéis, el Wrestling Live es nuestra serie en la cual nos centramos en las carreras de luchadores. Habitualmente la carrera ya ha terminado porque no queremos hablar de gente que puede volver o no compiten de forma regular. En caso de Buff Bagwell, como ya hemos mencionado antes que va a ser nuestro protagonista hoy, sigue en activo dentro de las indies, pero la realidad es que su carrera como tal dentro del wrestling importante, dentro de las grandes empresas, acabó hace ya casi 2 décadas. Los motivos para la desaparición de las grandes empresas de Buff son de las historias más extravagantes que hemos oído. Él ha negado desde entonces que sea tal y como se cuentan, luego lo hablaremos de ello, pero si son ciertas, es posiblemente la cosa más absurda que he oído en mi vida y estoy viendo la TNA de Vince Russo, es decir, es muy loco todo, pero bueno, vamos a centrarnos primero en quién es Buff Bagwell, la importancia que tuvo dentro de WCW. Es un luchador que estuvo desde prácticamente los 90, llegó a tener varias oportunidades por el título mundial sin éxito, y es que aunque no lo parezca, Buff, que nunca fue un main eventer, esto es cierto, era un luchador importante dentro de la empresa a finales de siglo, y una de las estrellas en las que WWF tenía más esperanzas cuando le firmaron. Hay que recordar que en el momento en que WWF absorbe WCW, solo tenía 31 años, tenía el físico de una futura gran estrella, pero nunca llegó a eso. ¿Y cómo llegó hasta ese punto de ser una de las futuras grandes estrellas? Pues bien, Marcus Alexander Bagwell nació el 10 de enero de 1970 en Georgia, Estados Unidos, y desde joven ya tenía un físico portentoso. El joven primero destacó como jugador de béisbol e incluso llegó a empezar una carrera dentro del boxeo amateur. No obstante, la empresa familiar se hundió y se transformó en un masajista titulado profesional. Antes de llegar a los 20 años, aún así, Missy Hyatt, a la cual muchos conoceréis por su trabajo en WCW, empezó a hablar con él y le convenció de que se dedicara al wrestling profesional. Entrenado por Steve Lawler, empezó a trabajar dentro del estado, llegando a Global Wrestling Federation, sí, GWF, no hay que confundir con la que posteriormente crearía Jeff Jarrett, y allí participó bajo el nombre de Handsome Stranger. Tendría sus primeros combates más o menos interesantes y provocó que WCW se fijara en él. El joven participaría en Starrcade 1991 dentro de la Battle Royale que hubo para definir al ganador de ese año de la Deathly Lottery, etcétera. En ese combate, ya su primer combate prácticamente, segundo o tercero en WCW, ya compartió ring con talento como Sting, Big Van Vader, Jushin Thunder Liger o Lex Luger. En 1992, solo tenía 22 años, era muy joven, se vio que la empresa tenía grandes esperanzas en Marcus Alexander Bagwell. Con su nombre completo le pusieron un combate frente a Steve Austin por el título televisivo, en el cual consiguió llegar a un time limit draw. Recordemos, el título televisivo se defendía 10 minutos. En caso de que nadie ganara en esos 10 minutos, el campeón retenía. Era bastante habitual usarlo para que talento nuevo se desarrollara, para ver cómo podían funcionar. Sería parte del low card de la empresa, incluso tuvo una oportunidad titular por el Estados Unidos, por el Mundial, de Rick Rude en marzo, simplemente pues porque era un joven talento, no mucho más. Y como ese roster tenía mucha gente, no existía Nitro, etcétera, se decidió que pasara a la división Tag. Primero formó un equipo con Tom Zenk para coronar a los campeones Tag sin éxito y acabaría el año haciendo equipo con Brad Armstrong. Tampoco duraría mucho, a principios de 1993 estaban separados. Bagwell aún así estaría en una posición poco relevante durante el arranque de 1993, llegó a tener una especie de rivalidad con los Hollywood Blondes, recordemos los Hollywood Blondes, Brian Pillman y Steve Austin, incluyendo un enfrentamiento entre ambos en Super Brawl 3, el cual no venció, y formó un equipo más o menos exitoso con Chuck the Scorpio. En los mismos conquistaría en Saturday Night frente a los Nasty Boys los títulos por pareja por primera vez. El reinado, no obstante, no duraría mucho, ya que 20 días después, en Halloween Havoc, perdería los títulos frente a los propios Nasty Boys. El equipo entraría en una rivalidad con Pretty Wonderful, que era el nuevo equipo de Paul Roma y Paul Orndorff. Fueron combates interesantes, en Starrcade cayeron frente a ellos, posteriormente les ganarían en Clash of the Champions, teniendo una oportunidad por el título tag que desaprovecharon, y en esa época Bagwell también tuvo una especie de mini feudo que no fue tal, pero se enfrentó varias veces a Rick Rude por el título mundial sin éxito una vez más. Tras ello, el equipo se disolvería debido a que Chuck the Scorpio fue despedido y no consiguieron los títulos por pareja en ningún momento.
No obstante, se consideraba que Bagwell era un luchador muy joven y que debía mantenerse en la división por parejas, y por tanto se unió a The Patriot. The Patriot, que básicamente era un luchador que todo su gimmick se basaba en Viva América, América mola, pues lo que hizo Buff Bagwell fue vestirse a juego para un combate tag que tuvieron ambos. Eran los dos superamericanos, recibieron el nombre de Stars and Stripes, barras y estrellas, estrellas y barras técnicamente, y vestidos con los colores de la bandera americana, el equipo se transformó en el estilo face, por excelencia. Volverían a entrar en rivalidad con Pretty Wonderful, la misma rivalidad que ya había estado anteriormente nuestro amigo, así que para Bagwell ya eran luchadores conocidos, y en septiembre de 1994 se coronaron como campeones por primera vez este equipo, segunda vez para Bagwell. El reinado duraría poco, ya que otra vez más en Halloween Havoc perderían los títulos. Ambos equipos siguieron enfeudados y en Clash of the Champions 29 conquistaron por segunda vez los títulos por parejas. Este evento fue en noviembre y técnicamente en diciembre perderían los títulos. No obstante, como WCW se basaba en tapings, esta derrota que ocurrió realmente en diciembre de 1994 no sería emitida hasta enero de 1995, por lo cual es un reinado de prácticamente 2 meses, uno de los más largos de toda su carrera. Tras ello, el equipo empezaría a desaparecer de la órbita titular y empezaría a perder importancia dentro del roster. Participaron en varios pre-shows, en varios dark matches antes de los pay-per-views, y The Patriot se marchó en mayo de 1995 de la empresa. Esto dejó a Bagwell, el cual pues solo, pero buscando un compañero porque él quería seguir a la división tag. Esto provocó una especie de storyline donde los compañeros de Bagwell se marchaban porque el luchador era demasiado exigente y estaba todo el rato exigiéndoles demasiado, por tanto se molestaban y se iban. La realidad es que justamente en esta época firmaron a Scotty Riggs, la empresa, y por tanto se decidió que fueran a hacer equipo. Anteriormente retó al título con Alex Wright sin éxito y se unió a Scotty Riggs. Rápidamente el equipo pasó a llamarse American Males, se basó en un Simpson que es súper pegadizo, en serio, si no habéis oído el American Males, no lo hagáis porque en cuanto lo escuchéis vais a estar con él toda la cabeza. Tenían aplausos por encima de la cabeza para levantar al público, dos personas muy musculosas a finales de los 90, mediados, perfecto, el público estaba encantado con ellos. La empresa, la verdad es que no trató mal a este equipo. Marcus Alexander Bagwell pasó a llamarse Marcus Bagwell en vez de Marcus Alexander, y el equipo empezó a trabajar poco a poco, fueron aumentando su nivel y por sorpresa en Nitro conquistaron los títulos por parejas. Esta victoria fue una gran sorpresa, nadie se esperaba que fueran campeones y como tal, una semana después perdieron los títulos frente a Harlem Heat. Cualquiera esperaría que estuvieran en una rivalidad importante, etcétera, etcétera. Es cierto que retaron varias veces más sin éxito por los títulos, pero a partir de ahí llegarían a la oscuridad más absoluta. Además, en esta división ya estaban los Steiners, estaban los Nasty Boys, Public Enemy, ya había muchos equipos. Pues si le sumamos que en el verano del 96 llegan The Outsiders, os podéis imaginar a dónde cayó el equipo. Seguían siendo regulares en Nitro, eso sí es cierto, lo habéis visto en la revisión que hemos hecho de su carrera. Es decir, sí aparecían mucho en ese 96, pero aparecían simplemente para perder, para hacer el job contra Faces of Fear, contra los Steiners, contra Outsiders, etcétera, etcétera. Debido a ello, el equipo pues empezó a desencantarse para el público. La idea fue Bagwell, cuando se creó NWO, empezó a mostrarse mucho más agresivo, mucho más heel, llegando por ejemplo a eliminar a Scotty Riggs en World War III, pero todo cambia cuando Eric Bischoff sale al ring, como todos sabéis, y da el ultimátum para unirse a NWO. Es decir, esa noche todo aquel luchador que quisiera se podría unir a NWO, en caso contrario serán enemigos de la nueva marca, de la nueva empresa. No es empresa, pero del nuevo stable. Bagwell apareció en escena, junto a él apareció Scotty Riggs. Bagwell quería firmar, Scotty Riggs está en plan de no lo hagas, tal. Bagwell firma y ataca a Scotty Riggs, transformando esto en un feudo que no le interesaba prácticamente a nadie. Eran dos miembros del low card, uno que se había unido a NWO cuando NWO supuestamente solo quería lo mejor de lo mejor, y otro que no interesaba absolutamente a nadie. Por tanto, tuvieron una serie de enfrentamientos. El primero fue en Sold Out, evidentemente con apoyo del árbitro para Bagwell, el cual ganó, y luego en Uncensored en un strap match que también ganaría Bagwell. En esta época pasaría a llamarse Marcus Bagwell a Buff Bagwell, con la maravillosa frase de I'm buff and I got the stuff. Es una de las catchphrases más horribles del mundo, pero en mi cabeza se ha quedado y creo que la voy a tener toda mi vida, lo cual es terrorífico. Tras ello, entraría en NWO y formó parte de otro equipo. Este equipo era con Scott Norton, y como Scott Norton venía de un equipo llamado Ice Train, venía de hacer equipo con Ice Train, el nombre que le decidieron dar es Vicious and Delicious,
El nombre es horrible, no tengáis duda, y el push que recibieron no era mucho mejor. ¿Por qué? Uno, Scott Norton estaba centrado en el New Japan, donde era una cara bastante conocida. Eran el equipo B de NWO porque estaba de Outsiders. Entonces eran el equipo básicamente que no tenía ninguna importancia dentro de la empresa en los primeros meses. No obstante, mientras que esto ocurría, Bagwell fue enviado a Japón. En Japón hizo equipo con Norton, hizo equipo también pues con varios miembros de NWO Japan, pero su momento más importante, por así decirlo, en la empresa es que participó en G1 de 1997. Esta participación, que puede resultar sorprendente a mucha gente, fue debido a que el torneo se había expandido, iba a ser de 14 personas. Entonces en la primera ronda había 2 personas con bye, que fueron el propio Bagwell y Kensuke Sasaki. Sasaki le derrotaría, sería posteriormente el campeón del torneo. Y este pequeño push individual, aunque solo fuera un combate, al fin y al cabo es el G1, que es el torneo más importante de New Japan, permitió que en 1997 en Starrcade se enfrentara a Lex Luger. Sorprendentemente le derrotó. Por desgracia, dentro de que NWO tenía que ganar siempre, esta importante victoria no desembocaría en nada. Volverían a enfeudarse con los Steiner Brothers por ser los campeones faces y ellos los heel. Como Norton estaba en Japón, hizo equipo tanto con Norton como con Conan. Bagwell incluso llegaría a ganar a DDP en un combate en Nitro, que era el actual campeón de Estados Unidos, por una cuenta fuera, pero todo ese momentum, por desgracia, acabaría en abril de 1997. El Rick Steiner, intentó un diving bulldog. Lo que provocó fue que en el movimiento Bagwell se destrozó la mandíbula, el cuello y tuviera una grave lesión vertebral que le dejó en silla de ruedas. En un segmento que pues, supongo sería para odiar a Hogan, porque si no, no tenía mucho sentido, Hogan le humilló públicamente y claro, cuando volvió después de la operación, después de poder andar, etc., dijo que iba a apoyar a Rick Steiner. Todo esto era más o menos positivo y en Halloween Havoc ambos iban a hacer equipo para pelear por los títulos tag. Evidentemente fue toda una traición, Buff atacó a Rick, pero se coronaron como campeones. Debido a ello, Buff Bagwell técnicamente fue campeón tag, es campeón tag. Lo que pasa es que el management de WCW dijo que debido a que había sido la traición de Buff, Rick Steiner podría encontrar un nuevo compañero que sería Kenny Chaos. Técnicamente esto convierte a Buff Bagwell en uno de los pocos campeones tag que nunca perdió su título, pero bueno. Tras ello, Bagwell, evidentemente con esto, demostraba que seguía aliado con NWO, en la cual seguiría hasta que se produjo la separación. Recordemos, a final del 97 y a final del 98 se produce la separación total de NWO Original y NWO Wolfpack, donde estuvo también Bagwell. Bagwell fue a la Wolfpack y se hizo muy amigo de Scott Steiner. El problema es que su amistad acabaría en Uncensored, cuando en un combate titular, por el título televisivo, me hace gracia lo del título televisivo, pero Bagwell le golpeó por error, costándole el título. Tras ello entraría en una, no voy a decir que fuese una gran rivalidad, pero sí una pequeña rivalidad con Scott Steiner, enfrentándose en Slamboree por el título USA que acaba de ganar Scott, sin éxito. Se enfrentaría también a Rick por el televisivo, sin éxito. Y posteriormente entró en una rivalidad con Roddy Piper y Ric Flair, en aquel momento vicepresidente y presidente de WCW, porque afirmaba que eran ellos los que le impedían poder crecer dentro de la empresa. Esto llevaría a un infausto enfrentamiento entre Piper y Bagwell en un combate de boxeo dentro de Bash at the Beach 1999. Maravilloso. Tras ello entraría en una rivalidad con Berlín, el cual era Alex Wright pero con un gimmick totalmente ridículo, perdiendo incluso frente a él después de no aparecer en un show y perder en Nitro. Pelearía en el torneo para coronar un nuevo campeón mundial, pero caería en cuartos de final frente a Jeff Jarrett. El año acabaría de forma positiva aún así debido a que derrotó a Kurt Hennig en Mayhem. El combate provocó que el perdedor se retirara, era Kurt Hennig el retirado, todo esto mostraría pues, wow, ha retirado a Kurt Hennig. Esta decisión sería un push muy importante. Técnicamente la decisión duró menos de un mes y Kurt Hennig volvió porque WCW, yo que sé. Tras ello, nada más crearse New Blood, Bagwell se unió. A ver, era lógico, básicamente New Blood lo que decía era que la nueva generación de luchadores iba a ser mejor que la anterior y estaba dominada por Eric Bischoff y Vince Russo. Supuestamente era el stable face, repito, supuestamente era el stable face. La idea fue tan espectacular que la idea para hacer que estos faces se pusieran over fue copiar el gimmick que tenían los luchadores del main roster que estaban arriba. ¿Por qué? No lo sé. Supuestamente les querían sustituir siendo exactamente ellos pero más jóvenes. Pues por lo que parece sí. Evidentemente os podéis imaginar que esto no funcionó para nada. Pero para él al menos sí que conseguiría un título tag ganándolo junto a Shane Douglas. El título tag una vez más en Spring Stampede 2000.
Incluso vendría a tener una rivalidad con Lex Luger, el cual le derrotaría en Slamboree. Y a partir de aquí empieza lo que yo he decidido considerar como la magia de Buff. ¿Por qué lo llamo la magia de Buff? Porque atentos a lo que ocurre. Hay un Thunder, acaba el Thunder y en mayo de 2000 y de repente pues, desapareció de las pantallas por un pequeño problema de conducta. Vamos a llamarlo pequeño problema de conducta. El problema en concreto fue que pegó un guantazo y profirió insultos racistas a Darrell Miller, que era un trabajador de WCW. El motivo, que Buff estaba en una puerta, estaba este pobre hombre cargando con cosas y le dijo que por favor se apartara. Bagwell acabó siendo denunciado por asalto y la empresa durante 30 días le suspendió de empleo y sueldo, incluyendo además que perdía los títulos por pareja junto a Shane Douglas, sin haber perdido él nunca los títulos. Segunda vez que ocurre esto. Segunda vez que Buff Bagwell perdió los títulos sin perderlos él. Maravilloso. Intentaría reconquistar los títulos sin éxito y posteriormente le traicionaría a Shane Douglas uniéndose con Torrie Wilson. Torrie Wilson le traicionaría en Bash at the Beach 2000. Os recomiendo que veáis ese combate porque es... ¡No! Torrie se ha aliado con Buff Bagwell. ¡Vaya, qué sorpresa! Espera, era una sorpresa sobre esa sorpresa porque ahora la ha traicionado y va con Shane. ¿Pero por qué ha provocado una cuenta de 2 con Roll-Up el primer bofetón? ¡No lo sé! Continuemos. Buff volvió a quedar en el limbo, pero en realidad no, porque había una de las rivalidades más importantes de la historia de la empresa, o al menos una de las que más recordemos, no por cosas positivas precisamente. Positively Kenyon, el cual recordemos que estaba copiando a DDP porque es gracioso, quiere acostarse con la madre de Buff Bagwell. Por tanto, ambos pelearían en New Blood Rising. El combate es Judy Bagwell in a Forklift Match, también conocido como Judy Bagwell in a Pole Match. Básicamente el plan era colgarla en el palo, donde se hacían todos los combates. Recordemos que la semana anterior había habido un combate Viagra porque gracioso. Pero en este combate no pudieron ponerla en un palo porque se caía la pobre señora que ya tenía una edad. Y la pusieron en un montacargas. Sí, amigos, había un montacargas al lado del ring con Judy Bagwell encima suya. El combate por suerte lo ganó Buff. Maravilloso. Tras ello la verdad es que entró en otra rivalidad con David Flair por una de las cosas que más importan dentro del mundo del wrestling. ¿Quién era el padre de Miss Hancock? El padre del hijo que esperaba Miss Hancock. David aseguraba que es que Buff ligaba con todo el mundo, pero tenía que enfrentarse a él, y se resolvería toda esta rivalidad en un First Blood Match en Halloween Havoc, en la cual, si David ganaba, Buff le tendría que dar una muestra de ADN, básicamente, de la sangre que le estuviera cayendo. Buff ganó el combate, lo cual ya estaría bien, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque apareció Lex Luger para permitir que David pudiera hacer esa muestra. Después de un segmento ridículo en el cual vimos a David Flair correr a backstage para hacer las pruebas, no era el padre. Bien, genial, maravilloso. Tras ello, no entiendo muy bien por qué, se decidió que Buff, además de luchador, también puede ser entrevistador. Buff, que no es que tuviera muy buen micro. Bueno, pues genial. Y nos llega otro momento en Starrcade que también es un momento para disfrutar, el último Starrcade de la historia, para que lo disfrutéis dentro de vosotros, ¿vale? Supuestamente Buff Bagwell se iba a liar con Lex Luger para que Lex Luger ganara a Goldberg. Salió con él, pero el sillazo que le pega a Goldberg es después de la cuenta. Por lo tanto, Goldberg ha ganado. Espectacular, gracias por tanto, WCW. De corazón, sois la mejor empresa del mundo. Buff se uniría a Lex Luger. Recordemos, ha estado en un equipo llamado Star and Stripes, ha estado en otro equipo llamado American Males. Este equipo se llamaría Totally Buffed. Totally, recordemos, porque Total Package, Lex Luger, y Buffed porque están mazadísimos. Sí, ¿qué queréis que os diga? Ganan a Goldberg en Sin tras una intervención de un fan, pero contra Kevin Nash son incapaces, incluso en un handicap match. Bien, Kevin, tú siempre Uber. Estaría en el roster de WCW sin hacer mucho, todos seamos sinceros, hasta que la empresa cerró, pero él rápidamente fue de los primeros luchadores que hizo el buyout. El motivo de que hiciera el buyout era que quería firmar con WWF porque la empresa tenía grandes expectativas en él. Spoiler alert, esas expectativas duraron exactamente, y cuando digo exactamente no es una broma, un combate. Quiero que estéis atentos a esto porque va a ser difícil de explicar, pero allá vamos. Buff Bagwell llega a la empresa el 2 de julio y se enfrentará a Booker T en el main event de Raw por el título de WCW. El combate acaba en no contest debido a la intervención de Kurt Angle y Stone Cold Steve Austin para pegarle por ser invasores de WCW, etcétera, etcétera. Solo dura 5 minutos. Bueno, pues en esos 5 minutos ya es considerado uno de los peores main event de la historia de Raw. Básicamente la audiencia se desplomó, Buff Bagwell era incapaz de hacer 3 movimientos seguidos sin cagarla, y Booker T lucía mal solo por culpa de Buff Bagwell. Atentos, porque literalmente este fue el motivo de que se cambiara el plan que había para WCW. El plan era que controlaran Raw y se formara Nitro hasta que llegaran las estrellas para poder hacer una invasión bien. El combate fue tan malo que decidieron empezar directamente la invasión. Pero lo más espectacular es esto.
Esto ya es grave, esto ya indicaba que Buff Bagwell nunca sería un main eventer en esta empresa. Atento porque la cosa peora. Esto hasta el día 2, el día 4, creo que si es el día 4 o el 5, se graba SmackDown. Se graba. En el show hay un evento, hay un movimiento en el cual le hace una Powerbomb APA. Tras ello, finge una lesión, se enfrenta a Shane Helms en backstage y supuestamente esto no es el motivo por el que fue despedido. Buff Bagwell siempre ha negado estas acusaciones, siempre ha afirmado que esto no fue así, pero atentos porque supuestamente por esto le despide WWF. Recordemos, se ha peleado con Shane Helms, ha fingido una lesión después de un move de APA y esto es su primera semana después de hundir las audiencias en Raw. Ese mismo fin de semana, supuestamente, repito, supuestamente su madre, Judy Bagwell, de la cual ya hemos hablado, llamó a las oficinas centrales de WWE. Esa llamada fue para pedirle a la empresa tiempo porque su pequeño se pudiera recuperar de la lesión, la cual técnicamente era falsa, y para quejarse de que, claro, es que esos horarios y esos viajes eran excesivos para él. Llegó la semana siguiente a la arena y literalmente lo que hizo fue nada más llegar, le dieron los papeles del finiquito y para casa. Nuestro amigo Buff siempre lo ha negado. Para mí es posible que fuera cierto y es leyenda en estado puro, es Buff. Espectacular, espectacular. Estaría en XWF, que es la federación de Jimmy Hart, en la cual estaban todas las viejas glorias de WCW. Había gente como Jeff Jarrett y gente como Sting, porque jaja, lol, yo que sé. Participó en los primeros shows de TNA, en los cuales nos da uno de los mejores momentos de la historia. Primera semana es un flipado llamándose Buff Bagwell. Segunda semana, odio el nombre de Buff, me ha jodido la vida. Llamadme Marcus Alexander Bagwell a partir de ahora y no volver a aparecer. La hostia. En 2006 volvió para lo que parecía que iba a ser un retorno a tiempo completo, debido a que tuvo una especie de careo, casi diría que rivalidad con Jeff Jarrett. No duró más que un par de shows, básicamente. Tuvo un combate en 2 live events, los cuales pues no pasó mucho. Y ya está, no hubo nada más. Bagwell dice que le hubiera gustado mucho pelear allí, evidentemente la empresa no estaba interesada, quizás porque no tenía carisma, porque no sabía pelear, o por las dos cosas. Tras ello, Bagwell seguirá apareciendo en NWA. Alguno dirá, pero si NWA te gusta, Tom, NWA es la actual. NWA en 2006 era una empresa indie, trucha y mala. Básicamente, Bagwell solo peleaba en Mid-Atlantic, donde fue campeón varias veces. Sigue actualmente en activo, evidentemente no ha peleado desde el Corona, pero hasta marzo se había competido y llegó a tener un combate bastante bonito en Glory Pro Wrestling, donde se unió a Scott Norton y X-Pac para un combate de retorno de NWO. Buff sigue peleando y es posiblemente una de las historias más locas del mundo del wrestling. Con la historia que he contado y con los años que lleva fuera de las grandes empresas, cualquiera se imaginaría que es ya de la edad de Rock and Roll Express. Tiene 50 años y parece que su momento de lucir fue hace más de un siglo. 50 años tiene únicamente, es más joven que Goldust, Dustin Rhodes para los fans de All Elite. El Spotlight se le cerró con 30, que es cuando todo el mundo está en su prime, cuando todos los luchadores empiezan a crecer. Acojonante. Sus errores, su ego, su incapacidad para tomarse en serio todo lo que tenía la lucha, desembocaron en final de su carrera, además de que se lesionaba con solo mirarle. Sinceramente, la parte de su madre no creo que sea totalmente cierta. Nadie hace que su madre llame a su empresa para decirle «Mi niño está enfermo, ¿por qué le tratáis así?». Pero lo peor es que sigue siendo una de las historias más locas que he oído nunca y que se haya repetido tantas veces me hace creer que al menos una parte de razón hay. Dejando esto donde deja Buff. Por suerte, todo se ha dicho, ha podido seguir viendo lo que le gusta, ha podido seguir viendo el wrestling, aunque es cierto que tuvo un accidente de coche bastante grave, sufrió un infarto y por tanto tuvo el accidente hace 8 años, que casi acaba con su vida, pero por suerte no ha tenido ninguna secuela. Mismamente, luego en una historia espectacular denunció a WWE debido a que estaban usando su imagen en la network. Como es lógico, cualquier juez desestimó eso debido a que, sorpresa, sorpresa, WWE tiene los derechos que tenía WCW sobre tu imagen. ¡Inútil! Pero bueno, la historia de Buff es la demostración de que tener un buen físico no es lo todo en el wrestling y que necesitas una mente muy amoblada que Buff Bagwell nunca ha tenido. Pero bueno, con esto me despido. Recordad que el viernes tenemos un vídeo de opinión donde voy a hablar un poco de Wrestler House, el espectacular, y no lo digo de forma irónica, reality que está haciendo TNA, el cual me gusta mucho. Y el domingo volvemos con una sección muy especial. No vuelve Capu, sigue de vacaciones, pero vendrá Luis para hacer un nuevo episodio de cómo buquearíamos. En este caso lo haremos sobre la división femenina de All Elite. Con esto me despido y hasta la próxima.